Hans Kelsen, su noción de constitución. Teoría constitucional. Mariana Cantor Segura, Valentina Cuña Cuevas, Jenny Catalina Garavito. Hans Kelsen, 1881-1973, fue un jurista y filósofo austríaco de origen checo, conocido por sus contribuciones al campo del derecho y la teoría política. Kelsen nació en Praga, en lo que hoy es República Checa, en una familia judía. Estudió Derecho en Viena y posteriormente se convirtió en profesor universitario. Su enfoque en la teoría del derecho se centró en separar el derecho de elementos morales o políticos, buscando una estructura puramente formal para entender cómo funciona el sistema legal. Su obra maestra, La teoría pura del derecho, buscaba desentrañar los conceptos fundamentales del derecho y analizar su estructura jerárquica. Kelsen también desplegó esfuerzos significativos en el campo de la teoría política, argumentó que el Estado es esencialmente una estructura jerárquica de normas y defendió la idea de norma fundamental o ground norm, que serviría como base última de validez para todo el orden legal. Durante su vida, Kelsen enfrentó desafíos, especialmente durante el ascenso del nazismo en Alemania. Como judío, se vio obligado a abandonar su posición en la Universidad de Colonia y emigró a los Estados Unidos y continuó desarrollando su teoría jurídica y política. Hans Kelsen falleció en 1973 en California. Su muerte fue el resultado de un ataque al corazón. Kelsen vivió una vida longeva y productiva, dejando un legado duradero en la teoría jurídico-política a través de sus obras y contribuciones. El camino de Kelsen en la ciencia del derecho. Kelsen apuntó sus estudios jurídicos hacia aspectos prácticos relativos a su futuro profesional, ya que después de la finalización de los mismos, él consideraba la posibilidad de ser abogado o juez, pero estos estudios lo decepcionaron amargamente. Más tarde, Verdross hizo el interesante ensayo de explicar esa impresión negativa de Kelsen en la que ningún sistema daba la posibilidad de unificar las que entonces eran ramas jurídicas aisladas. Esa unidad abarcativa y demarcatoria de la ciencia jurídica fue creada luego a través de la teoría kelseniana. Mientras tanto, Kelsen se conformó con desarrollar sus habilidades de escritor y así es como escribió un trabajo sobre la teoría del Estado de Dante Alighieri. En los seminarios de los profesores Bernatzik y Menzel, Kelsen abordó temas importantes que rápidamente se concretaron en publicaciones. En 1907, Kelsen escribió un comentario a las normas del régimen electoral del imperio, un trabajo del cual hasta hoy día pueden extraerse cuestiones fundamentales. Paralelamente, Kelsen concluyó su año judicial. Estas actividades le mostraban a Kelsen que la ciencia debería ser su medio de vida, pero a pesar de esto debió ocuparse de varios empleos temporales para el mantenimiento de su familia. Prontamente, en 1911, se propuso una meta cuyo fin era elaborar un trabajo teórico para su habilitación docente, el cual, poniendo todos los esfuerzos de investigación, tuviera como punto central la proposición jurídica. A lo largo de sus estudios, él se había percatado de lo importante que era establecer un concepto central para el replanteo de muchos problemas que eran tratados de forma aislada. De igual manera, mucho tiempo después, Kelsen aceptó la teoría de la construcción escalonada del ordenamiento jurídico, estableciendo un rol central en el sistema de la teoría pura del derecho. Noción de constitución según Hans Kelsen. Para Hans Kelsen, la constitución es una norma hipotética fundamental que actúa como el punto de partida y la base de validez para todo el ordenamiento jurídico de una sociedad. Se trata de un concepto central en su teoría pura del derecho, una perspectiva jurídica que busca separar el derecho de otros campos como la moral, la política y la sociología. La noción de constitución, según Kelsen, es fundamental para entender su enfoque en la jerarquía y la estructura del sistema legal. Kelsen sostiene que la Constitución es una norma que establece la estructura básica del sistema legal, definiendo las instituciones gubernamentales, sus competencias y sus relaciones, así como los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Esta norma no se deriva de ningún principio moral absoluto ni de ninguna autoridad externa, sino que su validez proviene de la aceptación generalizada por parte de la comunidad jurídica. En la teoría kelseniana, la Constitución actúa como una norma superior, en el sentido de que todas las demás normas jurídicas deben ser compatibles con ella para ser consideradas válidas. Las leyes, regulaciones y normas inferiores deben ajustarse a los principios y valores establecidos en la Constitución. Si una norma la contradice, se considera inválida y carente de autoridad jurídica. La Constitución, en esencia, organiza y limita el ejercicio del poder estatal al proporcionar una estructura legal en la que se toman decisiones y se aplican leyes. Además, la Constitución puede contener disposiciones sobre la forma en que se crean, modifican y derogan las leyes, así como los mecanismos de control y equilibrio que aseguran que ningún poder se vuelva absoluto. Kelsen también introduce la idea de la norma fundamental, que es un concepto abstracto que representa la fuente última de validez de todas las normas jurídicas. La Constitución, aunque es la norma hipotética fundamental, no necesita una norma superior que le otorgue validez. En cambio, su validez se deriva de la estructura jerárquica y autorreferencial del sistema legal en sí mismo.
En conclusión, para Hans Kelsen, la Constitución es la norma fundamental y suprema de un sistema jurídico, estableciendo la estructura, los principios y procedimientos básicos para la creación y aplicación de todas las normas legales. Su concepción de la Constitución se basa en una comprensión rigurosa y autónoma del derecho, separada de consideraciones morales, éticas o políticas.